Nombre de Jesús vamos a estar en esta mañana reflexionando en el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Vamos a estar viendo en esta mañana. Dice allí como título: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Así que vamos a estar viendo en esta mañana. El que actúa hipócritamente arrastra a otros a pecar. Ese es el título que le puse a este mensaje que voy a compartir en esta mañana. Y vamos a ir viendo y estudiando y mirando este pasaje en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 al 19. Así que damos lectura en el nombre de Jesús. Dice el pasaje allí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrados por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecadores, de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice el pasaje allí: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El apóstol Pedro aquí estaba comiendo lo más bien con los gentiles, aquellos que habían creído en Cristo. O sea, no solo Pedro, sino varios judíos estaban allí entendiendo de que la salvación no era por las obras de la ley que ellos años habían guardado. Y cuanto más el apóstol Pablo, ¿no? Era el más resaltado de todo, era el que más cumplía con la ley y los mandamientos, todo aquello que fue enseñado por sus mayores, por sus líderes. Pero por supuesto, hasta que Cristo no le apareció a Pablo, eh, él creía que estaba haciendo bien las cosas. Él creía que iba a ser salvo por las obras que estaba haciendo. Pero cuando se encontró, Cristo le encontró a él en el camino. Cristo vino a él, camino a Damasco. Allí él entendió lo errado que estaba, el pecador que era. Él creía que era justo, que era mejor que los gentiles. Y el apóstol Pedro allí estaba en Antioquía comiendo con estos judíos, comiendo con los gentiles, mientras no venían los líderes o los líderes de la iglesia de Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, por decir así. Eh, Mientras ellos no enviaban a Antioquía hermanos o a los apóstoles, Pedro hacía lo que todos los otros gentiles hacían. Pero cuando empezaron a venir los de la iglesia de Jerusalén, dice Pablo y nos comenta allí, nos narra que éste se apartaba y con su simulación arrastraba a otros judíos que creyeron en Cristo y que fueron liberados de la esclavitud, de la maldición, de la ira de Dios.
Entonces, no solo arrastró a otros, sino también a Bernabé. Entonces, lo que nos dice allí la palabra del Señor es que el evangelio que Pablo predicó aquí en este capítulo 2 es defendido contra la desviación de Pedro. Al igual que vimos en el capítulo 1, recuerda en el capítulo 1 que el apóstol Pablo dice, tan pronto se desviaron. Estoy maravillado de que se hayan desviado tan pronto del evangelio, de la verdad, del evangelio que trae libertad. No ese evangelio que esclaviza, que los judíos o los escribas o aquellos eh, que querían judaizar y esclavizar al pueblo predicaban. Y como veíamos y como sabemos también, no es que hay otro evangelio, sino que torcían la palabra del Señor, estaban siendo guiados eh, ciegamente y querían arrastrar a otro a esa ceguera espiritual para que no vean la verdad de Dios. Los judíos estaban, por siglo, estaban contaminándose con, o directamente comían la comida de que solamente era de judíos, o sea, no se contaminaba con la comida de los gentiles. Ellos no querían saber nada con la comida que comían los gentiles. Y el apóstol Pablo aquí se da cuenta que Pedro participaba de esa comida con los gentiles. No sé, me imagino yo, comía conejo, comía liebre, comía chancho, aquello que está en Levítico 11, que estaba prohibido para los judíos comer. Y, y claro, como estaba prohibido comer para los judíos, no es que estos judíos cristianos seguían las tradiciones, pero es como que estaba tan arraigado esas enseñanzas de sus padres, en sus corazones, de sus padres espirituales, hablando así, de sus líderes, estaba tan arraigado en su corazón que seguramente le costaba dejar esas tradiciones, le costaba dejar esas enseñanzas de esos líderes. Y entonces, por eso vemos también en el capítulo 15 de Hechos el concilio, cuando todos se reúnen los apóstoles para ver si le prohibimos o no a los gentiles o si le obligamos a que se judaicen, se judaizaran o se circuncidaran. Entonces, allí tuvo que haber ese concilio. Y aquí el apóstol Pedro sabía porque él estaba presente en ese concilio. Él no era un judaizante, pero actuaba, simulaba y tiraba para los dos reinos. Entonces, Pablo tuvo que reprender a este hermano. Los alimentos prohibidos en Levítico 11 estaba presente siempre en la comida o en la mesa de muchos gentiles y las tradiciones judías no permitían, perdón, que comiesen cualquier comida que viniese fuera de los judíos. Estaba totalmente prohibido. Pero vemos que el sectarismo judío progresó para alcanzar el contacto social con los gentiles, y esto lo vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana, es decir, estaban en el lugar samaritano, o sea, estaban en esa ciudad. Y que habla en Juan 4 7 al 9 cuando dice, mientras Jesús hablaba con la mujer samaritana, dice que sus discípulos habían ido a comprar comida en la ciudad. Es decir, todo ese sectarismo judío había progresado y quería tener contacto por lo menos los discípulos del Señor, porque iban de una u otra manera entendiendo lo que Jesús vino a hacer y lo que Él les enseñaba, de la misericordia, del amor hacia el prójimo, de cuál es el verdadero mandamiento de Dios, en donde se encierra toda la ley y los profetas de Dios.
Entonces en esta mañana apuntalamos justamente a eso en nuestro mensaje, de estos dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu alma, con todo tu corazón, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos apóstoles, o Pedro en este caso, amaba a Dios con todo su corazón, pero estaba descuidando el otro mandamiento. Mientras no venían hermanos o los apóstoles de Jerusalén, él se juntaba y tenía comunión con todo, comía con todo. Pablo más adelante en el libro de Gálatas habla de la comida. Pero cuando vinieron dice que se retraía. ¿Dónde está el amor al prójimo allí? Hay hipocresía, no hay amor. Entonces, las tradiciones habían alcanzado niveles extremos, como era el lavamiento de las manos antes de comer, que tenía mucho que ver con el posible contacto con los gentiles. Y esto lo dijeron a Jesús, los judíos, cuando sus discípulos comían sin lavarse la mano, que nos habla en Mateo 15, Marcos 7, hablando justamente de eso, de que tus discípulos no se lavan la mano al comer. Pero no era el problema de que no se lavaban la mano. El problema era que ellos estaban tan arriesgados en sus tradiciones, que no querían tener contacto con ningún gentil, con ningún pagano, por decir así, porque para ellos los gentiles o los que no eran judíos eran paganos, le trataban como perro, como alguien despreciable. No era ese el fondo verdadero de la ley que Dios había establecido por medio de Moisés. No era lo que Dios quería para ese pueblo, que se amen entre ellos y que desprecien a los demás. Que aquí nomás, en un grupito, acá nomás, no, el resto está afuera, no, no me importa, no me interesa, que se mate, que se peleen, que hagan lo que quieran. No, yo no me involucro en eso, yo no me meto en eso. Acá nuestro grupito. Eso es lo que hacían los judíos. Pero no era el propósito de la ley santa de Dios. Dios le da una oportunidad, le dice, misericordia quiero, justicia quiero. No quiero sus ofrendas, no quiero lo que me traen al altar, no quiero nada de lo que me trae. Hoy que vivimos en una era diferente, no quiero su plata, su dinero, no quiero sus diezmos, no quiero sus primicias, no quiero nada de lo que traen ahora. Lo que quiero es que hagan misericordia. Lo que quiero es que se amen, que demuestren realmente de que yo estoy con ustedes. Y eso es lo que Dios venía hablando continuamente a los judíos. Y lo que nos sigue hablando hoy, hermano. Hoy nos sigue hablando el Señor. ¿Por qué hay tantas iglesias separadas? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque no hay unidad, porque no hay comunión, porque todos pensamos diferente y creemos que todos tenemos la verdad. Pero la verdad es la palabra de Dios. Pero como hay tantas interpretaciones erradas a la verdad de Dios, entonces, no, yo aquí nomás. No me involucro con eso, porque esos son así, porque esos son asados. Y siempre buscando el porqué. Pero después tratamos de hablar de ese amor de Dios cuando nos olvidamos del amor al prójimo. Y no puede existir. Dice Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien estás viendo? Por supuesto, siempre nosotros hacemos distinciones y nosotros en el buen sentido de la palabra, no sé si habla en buen sentido de la palabra, pero nosotros eh, si juzgamos, siempre nuestro juicio debe ser justo. Y si nosotros vemos a alguien que está caminando en contra de la verdad de Dios, no debemos de apartar sino acercarnos y hablarle, y mostrarle que está caminando en contra de la verdad de Dios. Ahí estamos mostrando nuestro amor hacia nuestro prójimo. Ahí estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, amar a nuestro prójimo, a rogar de que esa alma vuelva a las escrituras, a las sendas